La lágrima como espejo. El amanecer se abría paso entre las montañas, pintando de oro los bordes del valle. El aire era fresco, casi transparente, y un silencio profundo lo cubría todo, como si el mundo acabara de nacer. A la orilla del lago, un joven monje permanecía inmóvil. Sus manos descansaban sobre las rodillas y su respiración apenas movía el aire. Había pasado la noche en meditación, pero su mente seguía inquieta. Un pensamiento se repetía en su interior. ¿Por qué aún siento este vacío, si he aprendido a callar? Sus ojos se humedecieron, sin que él lo notara. Una sola lágrima descendió, lenta, por su mejilla. Cayó en el agua del lago, y entonces el monje vio su rostro reflejado, no como era, sino como nunca antes lo había visto, cansado, humano, tembloroso. El viento sopló suave, y el reflejo se quebró. El monje cerró los ojos, respiró hondo, y comprendió que aquella lágrima no era debilidad, era un espejo. El joven monje mantuvo los ojos cerrados un largo momento, dejando que el silencio lo envolviera. El aire se movía despacio, casi imperceptible, rozando las hojas del sauce que crecía junto al lago. Cada respiración se volvió un puente entre su mente inquieta y el murmullo del mundo. Recordó las palabras del maestro, dichas tiempo atrás, en una tarde de lluvia. Cuando no puedas ver con claridad, observa el agua. Si el agua está agitada, no verás tu reflejo. Si tu corazón está agitado, no verás la verdad. El monje abrió lentamente los ojos. El lago seguía allí, inmenso y quieto, pero su reflejo ya no era el mismo. Donde antes había visto un rostro cansado, ahora veía un rostro vivo, respirando, aceptando. Se inclinó un poco hacia el agua y susurró. He querido entender el silencio, pero nunca lo he sentido del todo. Una brisa leve le respondió, creando ondas que distorsionaron su imagen una vez más. El monje sonrió, porque comprendió que el silencio no se entendía con la mente, sino que se respiraba con todo el cuerpo. El silencio era la pausa entre un pensamiento y otro. Era el espacio que quedaba cuando la lágrima caía. Con cada inhalación, el aire fresco llenaba su pecho. Con cada exhalación, el vacío dentro de él se hacía más claro, más limpio. Ya no trataba de alcanzar la calma. La calma lo estaba alcanzando a él. El monje dejó que sus manos tocaran el agua. Las ondas se expandieron lentamente, igual que su respiración. Y en ese instante comprendió. La lágrima que había caído no era solo una muestra de tristeza, sino una puerta. Una puerta hacia el reconocimiento de sí mismo. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el lago de reflejos dorados y plateados. Las montañas comenzaron a despertar, y los pájaros, uno a uno, llenaron el aire con su canto suave, como si cada nota quisiera acariciar el silencio. El monje seguía junto al agua. Su respiración era ahora un hilo invisible que unía su cuerpo con el mundo. Cada inhalación traía consigo la frescura del amanecer, y cada exhalación dejaba ir lo que no era necesario. No buscaba ya respuestas. Solo escuchaba. En su mente apareció la imagen de cuando era niño, antes de llegar al templo. Recordó a su madre, llorando una noche en silencio. Él no entendía por qué lloraba, y le había preguntado con inocencia. ¿Por qué salen lágrimas, madre? Ella, mirándolo con ternura, respondió. Porque a veces el alma necesita limpiar los ojos para volver a ver. Aquellas palabras, dormidas por tantos años, se encendieron en su interior. El monje comprendió que las lágrimas no eran un signo de debilidad, sino un acto sagrado, el alma respirando por los ojos. Con ese pensamiento, llevó una mano a su corazón y sintió su propio pulso. Era constante, tranquilo, como el rumor del agua al tocar la orilla. Había pasado años buscando la serenidad en la inmovilidad, en la ausencia de emoción, en la perfección del silencio. Pero ahora entendía que la calma verdadera no era la ausencia del movimiento, sino la danza consciente dentro de él. El viento sopló con un poco más de fuerza, haciendo que las hojas del sauce temblaran. El monje levantó la vista. Cada hoja reflejaba un destello del sol naciente, como pequeñas lágrimas suspendidas en el aire. Y entonces comprendió algo más profundo.
Así como la lágrima refleja mi rostro, cada cosa en el mundo refleja una parte del alma. Nada estaba separado. El lago, el viento, el sol, la lágrima, el propio corazón. Todo era un mismo espejo que respiraba con él. El monje cerró los ojos otra vez. Dejó que el silencio lo envolviera completamente. Ya no lo temía. Ya no necesitaba entenderlo. Solo permaneció ahí, respirando, y en esa quietud sintió que su lágrima, la primera, la que había caído en el agua, seguía extendiendo ondas, como si su alma todavía estuviera aprendiendo a reconocerse. El día avanzaba lentamente, pero el monje no contaba el tiempo. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo, moviéndose con la misma suavidad que su respiración. El lago seguía quieto, aunque a veces una hoja caía y formaba pequeñas ondas, recordándole que incluso la calma tiene movimiento. Permaneció sentado, sintiendo el calor del sol sobre su piel. Ya no meditaba como antes, con la mente atenta, buscando una forma o una respuesta, sino con el cuerpo entero, abierto al momento. Cada sensación era una enseñanza. Cada sonido, una palabra del silencio. Un insecto caminó sobre su brazo. El monje lo observó sin miedo ni prisa, y pensó: el mundo no necesita ser comprendido para ser amado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire respiraba dentro de él, no solo el dentro del aire. Todo se volvía recíproco. El viento lo tocaba, pero también él tocaba al viento con su presencia. Recordó entonces los días en el templo, cuando el maestro le corregía la postura, la mirada, el ritmo de la respiración. Respira como si cada aliento fuera una ola, le decía. No trates de detener el mar. Solo aprende a flotar. Durante años había intentado flotar sobre las aguas de su mente, pero siempre terminaba hundiéndose en pensamientos, dudas, miedos, deseos. Ahora comprendía que flotar no era evitar el fondo, sino aceptar que el fondo también formaba parte del mar. Miró hacia el cielo. Las nubes se movían despacio, reflejándose en el agua del lago, justo donde su lágrima había caído al amanecer. Y allí, en el reflejo, creyó ver una figura, la suya, pero más joven, más libre, sin peso, sin esfuerzo. Era como mirarse en un espejo que no mostraba el pasado ni el futuro, sino el presente más puro. El monje sonrió. Sintió que algo dentro de él se disolvía, como sal en el agua. No era tristeza, no era alegría. Era algo más profundo, una aceptación serena. El reconocimiento de que la vida, con sus lágrimas, sus risas, sus silencios, es también una respiración. Una respiración que a veces se detiene para que el alma escuche su propio eco. Permaneció así largo rato, escuchando. Y en el murmullo del agua, creyó oír las palabras del maestro una vez más. Cada lágrima que cae limpia un espejo. Y cuando todos los espejos están limpios, el alma puede ver el cielo dentro de sí. El monje asintió en silencio. Sabía que ese amanecer marcaría el inicio de algo nuevo, no un despertar repentino, sino una respiración más consciente en medio de la vida. El sol estaba en lo alto cuando el monje finalmente se puso de pie. Sus rodillas crujieron suavemente, como ramas que despiertan tras una larga quietud. El aire olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. El lago detrás de él seguía brillando, pero ya no lo llamaba. Había aprendido su lección. Dio su primer paso con lentitud. Cada movimiento era consciente, cada sonido una ofrenda. Sus pies tocaban el suelo como si saludaran al mundo. En su pecho, la respiración fluía sin esfuerzo, como un río que conoce su cauce. A lo largo del sendero, los árboles se inclinaban levemente, dejando caer una lluvia de pétalos. El monje extendió una mano y uno de ellos se posó en su palma. Lo observó con calma. Era frágil, efímero, y, sin embargo, perfecto. Sintió que ese pequeño pétalo contenía la misma verdad que el lago, la lágrima y el cielo. La perfección no está en la permanencia, sino en la presencia. Continuó caminando, dejando que el bosque lo envolviera. A cada paso, algo dentro de él se disolvía. Las antiguas preguntas, los juicios, el deseo de comprender. Solo quedaba una sensación de ligereza,
como si caminara dentro de un sueño sin nombre. De pronto, escuchó el sonido de un arroyo cercano. Se detuvo y se acercó. El agua corría entre las piedras, riendo suavemente. El monje se inclinó y vio su reflejo otra vez, pero esta vez su rostro no estaba solo. El reflejo del cielo, de las ramas y del sol se mezclaban con el suyo. Era imposible saber dónde terminaba su imagen y dónde comenzaba el mundo. Y comprendió entonces algo más. El espejo no me muestra a mí. Me muestra todo lo que soy junto con lo que me rodea. Cerró los ojos. El sonido del arroyo se volvió su respiración. El murmullo del viento, su pensamiento. Y entre ambos, el silencio. Un silencio que no era vacío, sino plenitud. El monje recordó sus días de estudio, cuando había memorizado los sutras y repetido las enseñanzas una y otra vez. Creía que la sabiduría estaba en las palabras. Ahora comprendía que la verdadera enseñanza se encuentra en el instante que no necesita explicación. Con el corazón liviano, se inclinó ante el arroyo. No como quien rinde culto, sino como quien reconoce a un hermano. Y al enderezarse, vio pasar una mariposa blanca. Su vuelo era torpe, impredecible, pero libre. El monje la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los rayos de sol. Todo lo que fluye, vive, susurró. Entonces, continuó su camino, sin prisa. No llevaba nada consigo, y sin embargo, nada le faltaba. En su interior, una certeza suave lo acompañaba. Que cada lágrima derramada había limpiado un espejo distinto. Y que, al final, todos los espejos reflejaban lo mismo. La quietud de un corazón en paz. El sendero descendía hacia un pequeño valle donde el humo de los hogares se elevaba en espirales suaves. El monje reconoció el aroma del arroz cocido y la madera recién encendida. Hacía meses que no bajaba al pueblo, solía evitarlo, temiendo que el ruido del mundo perturbara su serenidad. Pero ahora, su silencio era distinto. No era una muralla. Era un espacio abierto. A medida que se acercaba, los niños corrieron hacia él. Lo recordaban como aquel monje que meditaba cerca del lago y que apenas hablaba. Uno de ellos, curioso, le preguntó: ¿por qué siempre estás tan callado? El monje sonrió, se agachó a su altura, y le respondió con un gesto, llevó la mano al corazón, respiró profundamente y exhaló despacio, dejando que el aire lo rodeara como una brisa invisible. El niño lo imitó. Y ambos sonrieron sin decir una palabra. Las madres, observando desde las puertas, comentaban entre ellas: parece diferente, como si trajera la calma del bosque en los ojos. El monje caminó hasta la plaza central. Allí, una anciana lloraba sentada junto al pozo. Sin dudarlo, se acercó y se sentó a su lado, sin preguntar, sin ofrecer consuelo alguno. Solo permaneció ahí, presente. La mujer, al principio sorprendida, continuó llorando. Pero poco a poco, su llanto se volvió más tranquilo, menos pesado. Las lágrimas seguían cayendo, pero algo en su respiración había cambiado. El monje tomó un cuenco de agua del pozo y lo colocó frente a ella. La anciana miró su reflejo entre las lágrimas. El agua temblaba, y su rostro se distorsionaba una y otra vez. Entonces el monje habló por primera vez en mucho tiempo, con voz suave, casi un suspiro. Mírate sin temor. La lágrima que cae no rompe tu rostro, lo limpia. La anciana lo miró, sorprendida. Sus lágrimas continuaron, pero ya no eran las mismas. Eran más claras, más livianas. Como si el alma hubiera encontrado su espejo y se atreviera a mirarse. Alrededor, el pueblo guardó silencio. Incluso los niños, que jugaban cerca, se detuvieron por un instante. Había una quietud extraña, serena, que nadie entendía pero todos sentían. El viento parecía soplar distinto. El agua del pozo reflejaba el cielo, y el monje comprendió que ese era el verdadero sentido de su práctica, no el retiro del mundo, sino la respiración dentro de él. Permaneció allí hasta que la anciana dejó de llorar. Ella, con voz temblorosa, dijo: no sé por qué,
pero me siento más ligera. El monje asintió, y sonrió con ternura. Luego señaló el agua del pozo y susurró: porque has visto tu alma, y el alma, cuando se mira, se calma. El pueblo entero lo observaba, y aunque nadie lo dijo, todos sintieron que algo había cambiado. No en el aire ni en el cielo, sino dentro de cada uno. Una semilla de silencio había sido plantada. El monje se levantó, hizo una reverencia al pozo y comenzó a caminar de nuevo. No buscaba enseñar nada, pero cada paso suyo parecía decirlo todo. Donde hay una lágrima, hay un espejo. Donde hay un espejo limpio, hay un corazón que puede ver. El camino de regreso al templo era largo y empinado, pero el monje lo recorrió sin prisa. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados, y las sombras se estiraban lentamente sobre la tierra. Cada paso era una respiración, cada sonido un eco del día que terminaba. No había cansancio, solo gratitud. Al llegar al templo, encontró al maestro sentado bajo el viejo ciruelo, con los ojos entrecerrados. El maestro parecía saber que él regresaría. No dijo nada, solo levantó la mirada cuando el monje se acercó y se inclinó ante él. El silencio entre ambos era profundo, pero no pesado. Era un silencio lleno, como el espacio entre dos notas que permiten que la melodía exista. El maestro, tras un largo instante, habló. Has estado mucho tiempo junto al lago. ¿Qué has encontrado? El monje respiró hondo. Miró sus propias manos, marcadas por el sol y la quietud, y respondió con calma. He encontrado una lágrima, maestro. ¿Y qué te ha mostrado esa lágrima? Preguntó el anciano. El monje sonrió con los ojos. Me mostró mi propio rostro, y después, todo lo demás. El maestro asintió lentamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, casi imperceptible. Entonces ya sabes mirar. El monje permaneció en silencio, dejando que las palabras se asentaran en su pecho. Recordó el lago, la anciana del pozo, el niño que respiraba con él. Todo formaba un mismo hilo, invisible y suave, que unía su corazón con el del mundo. Comprendió que el aprendizaje no había sido sobre la lágrima, ni sobre el silencio, sino sobre la mirada. La forma en que uno observa la vida y lo que permite que la vida le devuelva. El maestro se levantó despacio, apoyándose en su bastón de madera. El viento movió las ramas del ciruelo, y una flor cayó entre ambos. Las lágrimas y las flores nacen del mismo lugar, dijo el anciano. Ambas son agua, ambas son vida, ambas son ofrenda. El monje inclinó la cabeza en señal de respeto. Sintió que algo en su interior se disolvía completamente. El deseo de comprender, el impulso de buscar, todo se desvanecía en la quietud de ese momento. El maestro, observándolo, añadió: muchos buscan la verdad en la palabra, pero tú la hallaste en el reflejo. Recuerda esto, el espejo no enseña, solo devuelve. Y lo que devuelve, depende de la luz con la que mires. El monje cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente, el lago volvió a aparecer, sereno, infinito, reflejando el cielo. Y en el centro de ese reflejo, una sola lágrima brillaba todavía, como si el tiempo no la hubiera tocado. Gracias, maestro, susurró. El anciano respondió con una leve inclinación de cabeza. Luego, ambos permanecieron de pie bajo el ciruelo, sin hablar. Solo el sonido del viento y el crujir de las ramas llenaban el espacio. Era el mismo silencio que había acompañado al monje en el lago. Pero ahora era compartido. Un silencio que no separaba, sino que unía. El amanecer llegó sin prisa. El cielo, todavía envuelto en sombras suaves, comenzaba a iluminarse con tonos que iban del gris al dorado. El monje se levantó antes que el resto. Salió del templo y caminó hacia la colina que dominaba el valle. El aire era fresco, tan puro que parecía recién nacido. En el horizonte, el lago donde había meditado días atrás reflejaba la primera luz del día. Se sentó en silencio, con las piernas cruzadas, las manos reposando sobre las rodillas. No buscaba ya la quietud estaba en él.
El mundo entero respiraba junto a su pecho. El viento se movía, y él se movía con el viento. El sol ascendía, y su respiración ascendía con el sol. Durante un largo momento, solo escuchó. Escuchó los pasos invisibles de la mañana, el canto distante de un ave, el murmullo de los árboles que despertaban. Cada sonido era una ola en el océano del silencio. Y en medio de todo eso, una lágrima, silenciosa, volvió a nacer. No era tristeza. No era nostalgia. Era gratitud pura, profunda, sin forma. Esa lágrima descendió lentamente hasta su mejilla y cayó sobre la tierra. El monje la observó perderse entre los granos de arena. Y en su mente apareció un pensamiento claro como el agua. Cuando una lágrima toca la tierra, el cielo también se refleja en ella. Comprendió entonces que la lágrima no era suya. Era del mundo, del mismo aliento que respira a través de todos los seres. El mismo que hace girar las estaciones, que hace brotar la flor y caer la hoja. Nada le pertenecía, y sin embargo, todo formaba parte de él. Permaneció así largo rato, respirando con la aurora. En cada inhalación sentía entrar la vida. En cada exhalación la ofrecía de regreso. Era un intercambio silencioso entre su corazón y el universo. El sol ya estaba alto cuando el monje abrió los ojos. El lago brillaba, el viento danzaba entre las hojas. Y por un instante, el mundo entero pareció detenerse en una sola respiración. Entonces el monje sonrió. Una sonrisa sin motivo, sin pensamiento. Solo la certeza de haber visto lo invisible. De haber comprendido que la lágrima, el espejo y la mirada son uno mismo. El silencio es el reflejo del alma. Y el alma, cuando se mira con amor, se vuelve luz. Se levantó con suavidad, giró hacia el templo y comenzó a caminar de regreso. Cada paso era liviano, cada respiración un gesto de gratitud. A su alrededor, todo parecía más claro, más nítido, como si el mundo también hubiese llorado con él y, al hacerlo, se hubiese limpiado. El monje no volvió a hablar del lago ni de la lágrima. No era necesario. Su silencio se había vuelto enseñanza. Y aquellos que lo escuchaban respirar cerca del ciruelo sentían, sin comprender por qué, una paz que los hacía mirar hacia adentro y ver su propio reflejo.